Voy a citar un ejemplo para ilustrarlo. Últimamente apareció en Berlín un libro sumamente interesante, de Obrero en América. Durante algún tiempo su autor, el consejero gubernamental Kolb, vivió en América trabajando como jornalero. Esto le permitió formarse un juicio sobre los hombres y sobre la vida, de un modo que evidentemente no le hubiera sido posible durante su vida antes de llegar a la posición de consejero gubernamental, ni tampoco por sus experiencias como tal. Quiere decir que durante años había ocupado un puesto de bastante responsabilidad hasta que después de haberlo dejado, por poco tiempo, para vivir lejos de su patria, llegó a conocer la vida de tal manera que en dicho libro pudo escribir la siguiente frase significativa, comillas, ¿cuántas veces en el pasado, al ver mendigar a un hombre sano, me pregunté con indignación moral, ¿por qué no trabaja este holgazán? Entonces lo supe. En la teoría se lo ve distinto a lo que es la práctica, y en el gabinete de estudios se trabaja bastante bien, incluso con las más aborrecibles categorías de la economía política. Cierra comillas. Sin dar lugar a malentendidos, hay que tributar admiración a este hombre que no vaciló en renunciar por un tiempo a una situación cómoda para trabajar duramente en una fábrica de cerveza y otra en bicicletas. Además, para no despertar la creencia de que nosotros tratamos de censurarle, hemos de destacar el respeto por este contenido. Pero, para quien lo observe correctamente, resulta evidente que toda instrucción y toda ciencia que este hombre haya recibido no le han capacitado para juzgar la vida. Hay que ver claramente qué es lo que aquí se admite, a saber, actualmente puede aprenderse todo aquello que a uno le da capacidad para ocupar posiciones más bien elevadas. No obstante, se está totalmente ajeno a la vida en que se debe actuar. ¿No es esto comparable a haber estudiado en la Facultad de Ingeniería la construcción de puentes y al verse realmente frente a esta tarea resulta que no comprende nada al respecto? No, por cierto, no es exactamente lo mismo, pues quien esté mal preparado para la construcción de puentes se dará cuenta de este defecto al encontrarse ante la tarea práctica. Dará prueba de ser chapucero y será rechazado por doquier. Empero, no se manifestarán tan pronto los defectos de quien esté mal preparado para actuar en la vida social. Puentes mal construidos se derrumban, y para el juicio más parcial queda evidente que el constructor era chapucero. En cambio, lo que se chapucea en la actuación social solo repercute en hacer sufrir a los demás. Y a la relación de este sufrimiento con la chapucería no se le da la misma atención como a la causalidad entre el derrumbe de un puente y la incapacidad del constructor. Se podrá responder, está bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia espiritual? ¿Crees acaso que la ciencia espiritual con las ideas de reencarnación y karma y de los mundos superiores hubiera conferido al consejero Cole una mejor comprensión de la vida? Nadie podrá sostener que las ideas acerca de los sistemas planetarios y de los mundos superiores hubiesen ayudado al señor Cole para no tener que confesar que con las más aborrecibles categorías de la economía política se trabaja bastante bien en el gabinete de estudio. La ciencia espiritual realmente permite responder, como lo hizo Lessing, en un determinado caso. Yo soy aquel nadie e incluso lo sostengo. Naturalmente no hay que tomarlo en el sentido como si alguien, con la doctrina de la reencarnación o el conocimiento del karma, pudiese actuar socialmente en forma correcta. Se entiende que en cuanto a los frutos, a los futuros consejeros gubernamentales, no se trata de remitirlos a la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, en vez de emprender un estudio universitario de Chandler, Wagner y Brentano. Ahí fue donde quedamos la vez pasada, entonces yo creo que ya más o menos hemos recordado algunas cositas. De todas maneras, antes de continuar con lo nuevo, ¿tienen algún comentario al respecto o pregunta o continúo?
Por acá, claro. Sí, también sigamos. Perfecto. Lo que importa es que una teoría de la economía política basada en la ciencia espiritual no será de tal naturaleza que con ella se trabajaría bien en el gabinete de estudio, pero que resultaría insuficiente frente a la vida real. Eso es importante. Cuando fracasa una teoría frente a la vida, esto ocurre cuando tal teoría es producto de un pensar que no se haya formado para la vida. Pero las conclusiones de la ciencia espiritual son, precisamente, las verdaderas leyes de la vida, análogamente a como la ciencia de la electricidad da las leyes para una fábrica de artefactos eléctricos. Quien quiere instalar tal fábrica deberá primero aprender electrotecnia, y quien desea actuar en la vida deberá conocer las leyes de la vida. Por lejos de la vida que parezca estar la ciencia espiritual, la verdad es que la abarca muy de cerca. Considerándola superficialmente, parece ser ajena a la vida, pero a la verdadera comprensión de sus verdades se abre la realidad de la vida. No se vive retirado en círculos de la ciencia espiritual para obtener allí toda clase de informaciones interesantes sobre mundos extraterrestres, sino que se ejercita el pensar, sentir y querer de acuerdo con las leyes eternas de la existencia, con el fin de actuar en la vida y comprenderla con clara visión. Las verdades de la ciencia espiritual son, al mismo tiempo, el camino que conduce hacia el viviente pensar, juzgar y sentir. Bueno, muy bien, ¿qué piensan de estos dos párrafos? Es súper interesante porque prácticamente ahí está diciendo el concepto de ciencia espiritual. Es decir, uno no puede hablar de el mundo espiritual si no es con un rigor y conociendo el tema así como uno conoce, por ejemplo, una profesión. Entonces, por ejemplo, es lo mismo, uno no puede explicar los fenómenos del alma y los fenómenos del espíritu si no ha hecho, digamos, un estudio de los conceptos y ha tenido como la claridad como tal. Esto incluso pasa en los grupos antroposóficos en donde, por ejemplo, hablan del cuerpo vital, ¿sí? Que ya sabemos que es algo intangible, imponderable, que no hace parte del mundo físico o del mundo material, pero lo hablan como si fuera una, por ejemplo, lo que se llama la energía, o lo que llaman ellos como el campo electromagnético, por decirlo así. Entonces ahí, por ejemplo, uno se da cuenta que no hay un concepto claro, porque estamos igual hablando del mundo físico, ¿sí? Como campo electromagnético, pero ellos ya hablan como si fuera eso el cuerpo vital, es decir, como algo que ya está mucho más por encima del mundo físico como tal o del mundo material. Entonces, por ejemplo, digamos es que es importante que cuando uno esté estudiando estos temas uno tenga un conocimiento claro de qué es tal cosa, o sea, cómo son los conceptos desde los orígenes, como Steiner los menciona, y tener la rigurosidad para poder entender estos temas espirituales con rigor científico. Sí, totalmente de acuerdo, pero así es. La idea es precisamente eso, digamos, darnos cuenta que lo que capacita la ciencia espiritual frente a todos los problemas de la vida es de manera muy especial, muy importante, porque aquí al final lo dice en el último párrafo, pero lo voy a resumir con poquitas palabras, porque lo vuelve a uno más inteligente, más consciente. Entonces uno entiende mejor la vida o cómo funciona el problema social y todo lo relacionado con el ser humano en sí, con la sociedad. Entonces, la ciencia espiritual, sobre todo, además de aprender cosas interesantes, como lo dice ahí, le capacita a uno para poder vivir mejor este mundo material, vivir con ideas correctas, con la verdad, no con ilusiones ni fantasías. Y también para, digamos, no complementar, sino continuar con la idea de Andrés sobre, que habló sobre que algunos ambientes, en este caso la medicina antroposófica, que uno supondría que deberían haber más o menos comprendido los fundamentos de la antroposofía o de la ciencia espiritual,
siguen tratando de materializar eh, mundos que no son materializables, como el mundo del cuerpo etérico. Entonces significa que no, a pesar de que ha habido una organización, en este caso la medicina antroposófica, los que la están siguiendo todavía no han comprendido bien la antroposofía. Y ese, digamos, sería como el peligro ante cualquier ciencia, no solamente esta ciencia espiritual, sino cualquier ciencia. Si no se comprende bien, pues se llegan a conclusiones erradas. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional, pregunta, o continuamos. De hecho, yo me acuerdo que mi padrino era muy incisivo cuando nos mencionaba de que cuando uno siempre tenía que llegar a la raíz de todo, ¿no? Y ese concepto me quedó a mí súper en la raíz también, porque prácticamente yo me acuerdo que, por ejemplo, estábamos leyendo y no entendíamos una palabra y nos íbamos directamente al diccionario y buscábamos, él le gustaba mucho buscar la etimología de la palabra, que es decir, como la raíz por la cual esa palabra fue formada. Entonces, digamos, si uno comienza un estudio antroposófico, uno debería direccionarlo con la mayor rigurosidad científica y no tanto, y Steiner es también muy incisivo en esta parte cuando él menciona, mire, prácticamente en resumen, no me crean, experiméntelo por sus propios medios, investiguelo por sus propios medios. Eso era un concepto que tenía Steiner muy claro y que, por ejemplo, en la biografía de él se mencionaba que él desde pequeño, desde los 8 años, él pues iba a reuniones y cuando joven él aprendió a entender el primero escuchar a la persona y tratar de entender el por qué esa persona es que estaba diciendo ese comentario, así fuera directamente polar al comentario que uno tiene. Porque ese ejercicio le permitía como poder encontrar la causa por la cual la persona actuaba o comentaba de esa forma. Entonces así es todo. Digamos, cuando uno está estudiando antroposofía, uno también tiene que llegar como a la etimología, como a la raíz del porqué de cada concepto y así pues ya tiene una estructura firme sobre roca en donde ya puede impulsar todo lo demás. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario, inquietud o continuamos? Bueno, voy a continuar. Cuando se llegue a comprenderlo plenamente, solo entonces el movimiento científico espiritual habrá entrado en su justo cauce. El recto obrar proviene del correcto pensar, y el erróneo actuar tiene su origen en el equivocado pensar o bien en la irreflexión. Quien realmente quiere tener fe en que en la esfera social se llega a realizar algo benéfico, ha de consentir que semejante obrar depende de las respectivas facultades humanas. El trabajo de compenetrarse de las ideas de la ciencia espiritual significa acrecentar las facultades para el obrar social. A este respecto, no solamente es importante qué pensamientos se acojan por el estudio de dicha ciencia, sino cómo a través de ella se transforma el pensar. Ciertamente no se puede negar que aún no se percibe que dentro de los círculos científicos espirituales mismos se haya realizado mucho trabajo en ese sentido, y que precisamente por tal causa los extraños a la ciencia espiritual tengan por ahora suficiente motivo para dudar de lo expuesto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que nuestro movimiento científico espiritual aún se halla al comienzo de sus actividades y que su ulterior progreso ha de buscarse en que se introduzca en todos los ámbitos de la vida práctica. Eso tiene un asterisco aquí, una llamada. Creo que es una llamada del traductor. Vamos a ver qué dice. Sí, nota del traductor. El lector se dará cuenta de que esto se refiere a las condiciones imperantes del comienzo del siglo XX, muy diferentes de las décadas posteriores, en que surgieron las actividades antroposóficas en todas las esferas de la vida humana.
Esto es en parte verdad y en parte no del todo cierto, porque si bien hay varias instituciones de diferentes ámbitos de antroposofía, como la medicina antroposófica y la pedagogía Waldorf, que es también derivado de la ciencia espiritual, eh, no sé qué otro, de pronto habrá algo con agricultura, biodinámica, y de todas maneras pueden haber otros más. Sin embargo, a pesar de que hay estas organizaciones o grupos a nivel mundial, todavía siguen siendo desconocidos para la gran mayoría de las personas. No es como decir yoga o decir cualquier nueva ciencia nueva. Por ejemplo, una ciencia nueva es la física cuántica, que no existía en la época de Steiner. Otra, digamos, ingeniería nueva, aún más nueva, es la ingeniería de sistemas, o incluso podemos hablar de, de movimientos, por ejemplo, recientes, de modas, que se difunden rápidamente y todo el mundo las conoce. Eso no ha pasado con la antroposofía o con la ciencia espiritual. A pesar de que lleva 100 años y hay algunos grupitos creados, fundados, no se conocen por todo el mundo. O sea, uno no conoce, uno, la gente, la mayoría de la gente no conoce qué significa la ciencia espiritual. O sea que a pesar de que sí hay grupos en esta época fundados, siguen siendo desconocidos. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo al respecto o continúo. Bueno, voy a continuar. En cuanto a la cuestión social, se pondrá entonces de manifiesto que en lugar de las teorías con las cuales en el gabinete de estudio se trabaja bastante bien, o sea, en la universidad o en la teoría se trabaja bastante bien, habrá otras que darán la capacidad para juzgar la vida, sin prejuicios, encauzando la voluntad hacia un actuar que dará a la humanidad bienestar y fecundo desarrollo. Alguno que otro responderá que justamente el caso del señor Kolb hace evidente que es superfluo apelar a la ciencia espiritual y que solo haría falta que aquel que se prepara para una carrera o profesión no se limite a aprender sus teorías en la universidad, sino que aparte de la instrucción teórica, debería conocer la vida a través de un aprendizaje práctico, ya que para Kolb, al tener contacto con la vida, le bastó lo que había aprendido para llegar a una opinión distinta a la que anteriormente había tenido. Sin embargo, no es suficiente, pues el defecto tiene raíces más profundas. El percatarse de que una instrucción preparatoria deficiente, una mala enseñanza o educación, solo capacita para construir puentes que se derrumban, todavía no confiere la capacidad ni mucho menos para construirlos mejor, sino que primero habrá que adquirir los conocimientos pertinentes. Esto es importante, porque puede ser que hasta ahora muchos gobiernos o gobernantes o directores o administradores eh, no saben que están haciendo las cosas mal, ¿no? Pero digamos un ingeniero, si se cae un puente, sabe que falló su instrucción o está mal preparado. Pero el saber que le falta preparación para corregir las cosas no es suficiente, porque todavía falta adquirir la preparación para ser capaz, para estar capacitado a corregirlo. Entonces lo mismo, en el orden social o en la cuestión social, ni siquiera los gobernantes se están dando cuenta que lo están haciendo mal, sino que apenas se den cuenta de que están haciendo mal, tendrán que aprender a cómo solucionarlo de la manera correcta. Bueno, sigo. Indudablemente no hace falta sin observar las condiciones sociales.
Y aunque se tenga una teoría de las leyes fundamentales de la vida del todo insuficiente, no se dirá frente a cada uno que no trabaja. ¿Por qué no trabaja este holgazán? Es que la misma situación social hará comprender por qué tal hombre no trabaja, pero con ello no se ha aprendido cómo deben organizarse las condiciones para el bienestar de la humanidad. No cabe duda de que todos los hombres de buena voluntad que hayan presentado sus proyectos para el mejoramiento del destino humano no juzgaron del mismo modo que el consejero gubernamental Kolb antes de su viaje a América. Es de suponer que todos estaban convencidos de que no corresponde reprender mediante la frase ¿por qué no trabaja este holgazán? A cada individuo al que en la vida le va mal. Pero esto no quiere decir que las propuestas de reforma social divergentes entre sí hayan sido fecundas. Por la misma razón, se justifica decir que planes reformistas del consejero Kolb, después de su cambio de opinión, tampoco podrían ser de gran efecto positivo. En este campo, el error de nuestro tiempo consiste precisamente en que cualquiera se cree capaz de comprender la vida, aunque no se haya interesado por sus leyes fundamentales y sin haber desarrollado la propia capacidad de pensar para percibir las verdaderas fuerzas de la vida. La ciencia espiritual equivale al desarrollo hacia un sano criterio de la vida porque ella penetra hasta el fondo de la misma. A nada conduce el darse cuenta de que las condiciones sociales hacen que los hombres sean llevados a situaciones de degeneración. Hace falta conocer las fuerzas que generan condiciones más favorables. Nuestros eruditos de economía política no poseen tal capacidad, por un motivo parecido a que no saben hacer cálculos quienes no conocen la tabla de multiplicar. Y por más que se le presenten series numerales, todo resultará inútil. Análogamente, aquel que no entiende nada de las fuerzas fundamentales de la vida social, tampoco llegará a saber cómo se concatenan las fuerzas sociales para el bien o para el mal de la humanidad. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, inquietud al respecto, o continúo. Pues hace una explicacióncita. Vale, muy bien. Entiendo yo que lo que Steiner quiere decirnos es que los que tienen algún problema en alguna ciencia o en algún arte, fácilmente se dan cuenta que carecen de esas facultades o del conocimiento para mejorarlo. Steiner da el ejemplo del puente, que un ingeniero construye mal un puente, se cae, inmediatamente él comprende que le faltó preparación, ya sea académica o práctica, no importa. Es inmediato ese darse cuenta, porque pertenece todo esto al mundo material, ¿no? Pero en la cuestión social, en las cuestiones de economía, política, que maneja sociedades enteras de un país o regiones, mm, los problemas no se ven inmediatamente, sino que es a largo plazo que se ve, no, esto no sirvió para nada. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo desempleo, sigue habiendo tal cosa, otra cosa, otra cosa. Y ese problema no se va a solucionar porque primero los gobernantes y economistas no ven que tengan error, le echan la culpa a los demás o al pasado o a otras cosas. Y segundo, más importante, como no ven cuál es el error, entonces más difícil es prepararse para corregir ese error, para prepararse de manera adecuada, o sea, correcta para corregir el problema social que la humanidad está cargando desde hace mucho tiempo. La única forma, dice Steiner, es comprender las leyes de la vida y de la sociedad. Y esa comprensión de la vida y de la sociedad solamente la puede dar la ciencia espiritual, porque la ciencia espiritual estudia al ser humano y a toda la humanidad como un conjunto de manera correcta, sin suposiciones. Y por eso le capacita para poder dar, o sea, para que de ahí se pueda dar solución al problema de del orden social.
Bueno, no sé si tienen algún comentario, pregunta, continúo. Vale, voy a continuar. En nuestro tiempo hace falta un concepto de la vida que conduzca a sus verdaderas fuentes. La ciencia espiritual nos da tal concepto. Ella podría conducirnos a resultados positivos si todos aquellos que deseen formarse una idea de lo que a la sociedad hace falta, se compenetrasen primero de lo que la ciencia espiritual enseña concerniente a la vida. No es admisible el argumento de que la ciencia espiritual, en vez de actuar, solamente habla, ni tampoco aquel de que sus ideas aún no hayan sido ensayadas y que por lo tanto podrían evidenciarse como pálida teoría, al igual que la economía política del señor Kolb. El primer argumento no es válido, puesto que no es posible actuar en tanto que los caminos para efectuarlo se encuentren cerrados. Por más que un pedagogo sepa lo que un padre debiera hacer para educar a sus hijos, no podrá actuar si ese padre no le llama para hacerse cargo de ello. Hay que tener paciencia y esperar hasta que el hablar de las ciencias espirituales haya despertado el entendimiento de los que tienen el poder de actuar. Y esto sucederá. El otro argumento tampoco reviste significancia y no será hecho sino por quienes desconocen las verdades fundamentales de la ciencia espiritual. Quienes la conocen saben que no son algo que se busca por ensayo o experimento, sino que las leyes de bienestar de la humanidad integran el principio básico del alma humana con la misma certidumbre con que rige la tabla de multiplicar. Solo hace falta penetrar en lo profundo de este principio básico del alma humana. Ciertamente es posible evidenciar lo que en ese sentido se haya impregnado en el alma, como también puede evidenciarse que 2 por 2 son 4. Pero nadie pretenderá que la verdad de que 2 por 2 son 4 debe probarse. Por ejemplo, mediante 4 porotos que se colocan en dos grupos de 2 porotos cada uno. Lo cierto es que dudar de la verdad de la ciencia espiritual significa no haberla comprendido, del mismo modo que solo puede dudar de que 2 por 2 son 4 quien no la haya comprendido. Por más que las dos cosas se distingan entre sí, ya que esta es tan simple y aquella tan complicada, tienen sin embargo semejanza. Por otra parte, no se llegará a reconocerlo en tanto no se penetre en la ciencia espiritual misma. Por esta razón, al que no la conozca no se le puede dar prueba de ello, solo puede decirse, aprended a conocer la ciencia espiritual y llegaréis a la claridad. La importante misión de la ciencia espiritual para nuestro tiempo se evidenciará cuando ella se halle convertida en fermento de la vida humana en general y solo acabará al comienzo de su actuar, mientras no haya tomado este camino en toda la extensión de la palabra. Hasta no alcanzarlo, dicha ciencia será tachada de ajena a la vida. Ciertamente lo es en el mismo sentido en que el ferrocarril era ajeno a la civilización que solo conocía la realidad de la diligencia. Solo que la ciencia espiritual enseña Solo que la ciencia espiritual enseña es algo tan ajeno como el porvenir es ajeno al pasado. Bueno, muy bien, aquí terminamos el capítulo 1. No sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud, o empezamos a leer el capítulo 2. Ustedes dirán. Bueno, aquí también me gustaría de pronto que habláramos un momentico de ese concepto, digamos, o sea, antroposofía es una ampliación en el conocimiento, desde lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, desde la agricultura, entonces hay una ampliación en que, digamos, por ejemplo, la agricultura orgánica, que es el no uso de pesticidas ni elementos químicos, es diferente a la agricultura biodinámica, que es la antroposófica. Porque digo yo que es, por ejemplo, una ampliación.
porque aquí también se tienen en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo cortar la guadua en cuarto menguante a, por ejemplo, luna llena. Esos conceptos, digamos, de los astros, de los planetas, los tiene en cuenta esa ampliación de ese conocimiento de agricultura que se expresa a través de la agricultura biodinámica antroposófica. Así lo es con todas las ramas que Steiner alcanzó en vida a impulsar y que nosotros podemos ya evidenciar de que prácticamente se mencionan los grupos gigantes de estructuras sociales. Ahora bien, la pregunta que yo me hago y quisiera que de pronto mm, participáramos pues todos es ese concepto que al final, por ejemplo, se dice que incluso los mismos grupos antroposóficos no se tienen en cuenta. Y es ese concepto de experimentación, ¿sí? De fenómenos intangibles a través de lo material, a través de este mundo como tal. ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente la tendencia, ¿sí? Mindfulness o la tendencia, digamos, antroposófica no profundizada, ¿sí? Es una tendencia que tiende a creer porque como está en la rama supuestamente de lo alternativo, entonces que se debe creer más no experimentar. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita hay un gran problema antroposófico que es ese, que se ha perdido el contexto del fondo, del conocimiento del fondo de las cosas y se piensa solamente en que, no, mire, esto hace parte del mindfulness, créalo, punto. O sea, está volviendo incluso un dogma en algunas partes. Por eso es que a mí me encantaría que pudiéramos mencionar cada uno qué es lo que percibe cuando sobre el concepto antroposófico, porque aquí muy bien lo menciona prácticamente que nos dice necesitamos profundizar en el tema, digamos, de fundamento como tal, para tener unas bases fuertes, ¿sí? O sea, bases científicas, no solamente ciencia, sino con el rigor y la animosidad de poder encontrar la verdad de algo pues me encantaría, digamos, como ir estructurándolo en equipo el pensamiento como de cada uno, ¿no? Para poder llegar a fondo. Se los digo porque pues yo hago parte de varios grupos de antroposóficos y me doy cuenta que este es el error más grave que hay, que la mayoría de personas que se meten a estas ramas piensan que la antroposofía es una alternativa, no. La antroposofía parte de una verdad científica que se amplía con fenómenos intangibles como lo es el alma y el espíritu. Pero me gustaría saber como el concepto de cada uno. Sí, de acuerdo, muy buena idea, Prim. Entonces yo voy a tratar de hablar al final. Ahora, si está muy tímido, si después de un ratico nadie habla, pues yo diré lo que pienso. Bueno, pues yo haré un comentario súper cortico, que es lo que yo percibo mmm, de lo que hablaba Andrés, y es que eh, digamos que las religiones sí son un dogma y son algo, mmm, o sea, como realidades ya creadas que quieren imponernos, ¿sí? En cambio, en la antroposofía hay muchísima, digamos que está el conocimiento, pero sabemos que cada uno es un mundo diferente, que ese conocimiento va agregado a la experiencia que uno tenga. Entonces, es muy diferente a imponer, sino que hay la libertad de nosotros poder experimentarlo por nuestra propia cuenta. Es lo que yo percibo. Sí, está muy bien, Liz.
De acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario adicional? Bueno, entonces yo me voy a animar a decir lo que pienso. De acuerdo con Andrés Felipe y Lisbeth, la ciencia espiritual, por ser ciencia, exige que haya cierto rigor científico. Es decir, no se pueden decir dogmas de fe ni suposiciones basado en creencias, sino que tiene que haber un rigor científico en el sentido de que se debe experimentar, probar. La diferencia con otra ciencia, como ya lo saben, las ciencias naturales, es que en la ciencia natural el campo de acción o el campo de experimentación es el mundo material. Como es el mundo material el campo de experimentación, ese mundo material es posible que cualquier otra persona, además de que el que hace el experimento, lo pueda ver y corroborar. O sea que un experimento en el mundo material puede ser corroborado por muchas personas al mismo tiempo. Esa es la diferencia con la ciencia espiritual, porque todos los experimentos que uno con su rigor científico debe hacer, lo debe hacer en el mundo interior, su propia conciencia. Y los resultados serán evidentes a esa misma persona. No se puede compartir o mostrar el resultado a otras personas porque pertenecen al mundo interior, al mundo de la propia voluntad. Pues esa es la diferencia con la ciencia espiritual. Se sigue el rigor científico, pero solamente la persona que haga el experimento en su propio ser se dará cuenta si funciona o no funciona. Y lo otro, pues creo yo, para conectar con la idea de Andrés, sí, realmente las nuevas organizaciones antroposóficas, eh, yo creo que por el afán de querer ser aceptadas por la ciencia natural o por la academia actual, tratan de materializar lo que no debería ser materializable. Y asimismo mmm, dicen cosas como especies de dogmas de fe en la parte de, para demostrar la antroposofía en su ámbito que está estudiando. Por ejemplo, lo que se decía, digamos, para demostrar que el cuerpo etérico tal cosa, entonces eso es lo mismo que el campo magnético, el campo eléctrico, cualquier cosa del mundo material, y lo asemejan a eso, es un doble error, porque primero no es eso, es una falacia, querer decir que es lo mismo, algo del mundo material con el mundo espiritual, y el segundo error y más grave es que están inventando cosas, están diciendo una mentira porque ellos saben que es mentira. Si realmente han estudiado y son sinceros en la ciencia de la antroposofía, saben que decir eso es mentiras. Entonces están cometiendo doble error. Y ese es el problema que está pasando con ciertas organizaciones antroposóficas. Por querer que sean aceptadas por la academia o por la ciencia actual, tratan de meter ciencia o teoría del mundo material que no va al caso, porque eso se demuestra en otras cosas. Pueden haber consecuencias, claro está, en el mundo material, pero las demostraciones sobrepasan el mundo material. Y esa es la dificultad, creo yo, no sé, ¿qué piensan ustedes? Esa frase que mencionaste, querer materializar lo que no, lo que es espiritual es como el resumen claro de el cómo no debemos actuar, ¿cierto? Es decir,
pensar por sí mismos y lo que decías, experimentarlo. Digamos, si uno quiere, por ejemplo, experimentar los fenómenos del alma o los fenómenos del espíritu, tiene que estudiarlo, el concepto, con un rigor científico, pero experimentarlo. O sea, eso se llamaba fenómeno de experimentación pura. Y eso es el concepto epistemológico que se habla en la fenomenología de Goethe, en donde prácticamente esa es la ampliación antroposófica del método científico. Es decir, lo que yo observo, tangible y lo puedo cuantificar, es lo físico. Pero hay algo no físico, es decir, inmaterial, que se manifiesta en eso físico. Pero ¿cómo hago para poder medir esos parámetros inmateriales o intangibles? Pues a través de la manifestación de lo físico, pero no una cosa es totalmente diferente a la otra, pero es lo que es como esa brecha que la mayoría no se ha podido analizar muy bien, que piensan como si las fuerzas vitales o el cuerpo etérico, el cuerpo biofórico, que es lo mismo, hicieran parte de, del mundo material, y no, hacen es un puente, pero ellos están de los fenómenos intangibles como tal. Exactamente, así es. Es como si yo quisiera demostrar en el ámbito de la ciencia y de la química que existen los ángeles y los demonios. No puedo. Y sería peor para mí tratar de decir, no, es que los ángeles son campos magnéticos o electrones o campos eléctricos. Doble mentira, porque no es eso, ni tampoco se demuestra así. Entonces lo mismo está pasando análogamente con los otros intentos de los grupos antroposóficos que están apareciendo. Entonces por eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Yo creo que ya van a ser las 1:30. Yo creo que más bien podemos parar allí y el capítulo 2 lo podemos empezar la siguiente semana. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, Excelente. perfecto. Sí, muchísimas Dale, Santi. gracias. Bueno, muy bien. Gracias. A todos, muchas gracias por Muchas Un feliz gracias. participar, descanso. muy Un bien, por abrazo, feliz Buenas conectarse. noche. noches, que Feliz descansen. noche, que Chao, chao. descanse. Feliz noche. Gracias. Chao, chao.